Son las 2 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está con nosotros el licenciado Rodríguez Prats para iniciar semana con su comentario. ¿Cómo le va? Bienvenido, como siempre. Pues Hugo, contrastando con el programa anterior que yo estaba optimista, manifesté algunos de mis sueños, sobre todo de lo que iba a acontecer en Venezuela. Desafortunadamente, pues las informaciones que nos están llegando son muy preocupantes y esto me lleva a precisar esta crisis que está atravesando la democracia. Desde mi punto de vista no es nada nuevo, desde Platón, Sócrates, Aristóteles, que estaba emergiendo como un nuevo sistema. La democracia ha recibido muchísimas críticas y ahora ha aparecido mucha bibliografía sobre cómo mueren las democracias, porque en contraste con lo que pasó el siglo anterior, en que eran golpes militares, ahora dentro de su propia estructura, o sea, mediante el voto, se distorsiona de tal manera la voluntad ciudadana que no deja satisfecho a nadie, y sobre todo un objetivo central. La democracia lo que busca es mayor legitimidad de las autoridades, y las autoridades que están emanando de estos procesos electorales están careciendo de legitimidad. Esto es muy grave. ¿A qué se debe? Karl Popper, que para mí es uno de los grandes filósofos del siglo pasado, decía que la democracia consistía en cambiar gobiernos malos en forma pacífica, y que consistía en contar las cabezas sin romperlas. Así definía la democracia. Nadie, yo creo que en su sano juicio, puede concluir que el gobierno de Nicolás Maduro es un buen gobierno. Eso definitivamente, el hecho mismo de que 8 millones de venezolanos hayan tenido que emigrar a otros países, pues nos está indicando que se ejerce el poder en forma abusiva, violando la ley y en una gravísima crisis económica. Un país que tiene recursos naturales sobrados, es el primer país con reservas petroleras. Entonces también podemos ver cómo se ha desplomado el Producto Interno Bruto, su riqueza se ha reducido en forma notable. No hay ningún indicador que nos permitiera decir que Nicolás Maduro es un gobierno que le ha dado beneficios a su pueblo. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos este resultado? Para mí hay 3 posibles explicaciones. Una que es muy grave, o sea, que al final de cuentas la ciudadanía esté perdiendo la capacidad de votar en forma razonada. Esto es grave, Hugo. O sea, ¿qué inspira a un ciudadano para tomar una decisión de quién debe asumir una responsabilidad pública? Hay un libro que tuvo mucho eco y es un autor que murió muy joven, el mejor amigo de Montaigne allá a finales del siglo XVI, que se llamó La servidumbre voluntaria. Es un texto pequeño, un discurso, un ensayo, en donde señalaba que el ciudadano a veces deseaba vivir perdiendo derechos. Esto hay una versión en el siglo XX del gran psicoanalista Erich Fromm, que escribe El miedo a la libertad. O sea, es una actitud en cierta forma cómoda, el quitarnos la responsabilidad de tomar decisiones. Me parece que esta explicación nos llevaría a la negación de la democracia. Yo creo que este es un problema de cultura política que hay que superar, induciendo al ciudadano a la responsabilidad individual y de que todos tenemos que participar en la solución de problemas que a todos nos atañen. Hay una segunda cuestión que también es muy grave, que las nuevas tecnologías estén distorsionando, o sea, que lo que es las formas de captar el voto, esto de que se cayó el sistema, hay muchas dudas del proceso de las autoridades electorales. Parece ser que los observadores del Centro Carter no tuvieron presencia en todo el país. También observadores de la OEA no tuvieron la información adecuada y a tiempo. Entonces,
Esto nos lleva también a muchas sospechas. Y el tercer lugar, la distorsión de los programas sociales que se convierten en búsqueda de clientelas electorales. Todo esto nos hace reflexionar sobre qué clase de democracia tenemos, cuáles son sus fallas y cómo superarlas. Lo cierto es que Venezuela, por ejemplo, si Nicolás Maduro tuvo que ceder a someterse a este proceso en búsqueda de mejorar su imagen a nivel mundial, porque él quería quitarse las sanciones que tiene Estados Unidos. ¿No lo va a lograr con yo esto? creo que no. Ya Anthony Blinken manifestó que si no se transparenta, no se confirman las firmas, Estados Unidos no dará el reconocimiento a su gobierno. Gabriel Boric, que para mí me ha sorprendido, es un buen dirigente de Chile y tiene una buena clase política, que hace unos años era líder estudiantil y ahora es el primero que levantó la voz para decir no estamos de acuerdo si no hay una buena y transparente información que nos convenza. Colombia, inclusive, que es Gustavo Petro, también no está de acuerdo. Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Guatemala, con excepción de Brasil y México, que no han manifestado su punto de vista, y los únicos que han reconocido el triunfo de Maduro, pues es Daniel Ortega en Nicaragua, Nayib Bukele en Salvador, que pues desde mi punto de vista no habla muy bien de cuáles son los que están reconociendo el triunfo, ¿verdad? China y Rusia, Irán posiblemente, Xiomara Castro de Honduras también manifestó su apoyo, Bolivia, Luis Arce también manifestó su apoyo, pero no, inclusive la Unión Europea. Aquí tengo lo que ha dicho el presidente, le voy a interrumpir tantito. López Obrador, él felicitó a la población de Venezuela porque dice no hubo violencia en la elección. Y en cuanto a los resultados, esperan a que se termine, ¿no? A que se aclare esta situación. Solamente Brasil y México están en esa posición, de que esperan, es prudente, estoy de acuerdo, pero si lo que buscaba Maduro era legitimarse en el ambiente mundial o en la globalización, pues creo que no lo logró. Y yo creo que van a aflorar cosas. Hay cuestiones que son totalmente inexplicables, lo que son las encuestas de salida, lo que fueron los estudios previos, la forma en que procedió la autoridad electoral, la forma en que impidieron el acceso a muchísimos políticos que iban a tratar de supervisar la elección. Yo creo que para Venezuela es algo trágico y creo que para todos los que tenemos pues cierta fe en la democracia, pues esto nos duele mucho. ¿Y qué pasará al final? Chávez, imagínate Maduro, 6 años más. Le hablo de Chávez porque ahorita vamos a ver unas imágenes, de una vez las ponemos, José Luis, por favor. Allá en Venezuela, ahí está, licenciado, se las comparto, no sé si las alcanza a ver desde ahí. Pues se han tumbado, es lo que se dice, la estatua de Hugo Chávez. Allá en Venezuela. Mira, jugar con explotar a los pueblos, con dominarlos, eso tarde o temprano los gobernantes pagan un precio. Estoy viendo esa caída de la estatua y las caídas de las estatuas de Lenin y de Stalin casi 100 años después o un poco menos de lo que sucedió en Rusia, ¿verdad? Entonces, la verdad aflora. Y tarde o temprano, esto lo decía Gandhi, si la vida algo me ha enseñado es que los que ejercen mal el poder, tarde o temprano los pueblos les pasan la factura y los castigan. Eso creo que sucederá en Venezuela. Un segundo comentario, si tú me lo permites, Hugo, es lo que sucedió con la detención de notables líderes del crimen organizado que parece ser operó Estados Unidos en territorio mexicano desde hace muchos años para lograr esta detención. Esto nos está manifestando que México tiene una mala política de seguridad, un mal Estado de Derecho, una mala administración de justicia, pero esto es un aviso, porque Joe Biden ha sido un gobernante respetuoso, ha sido un gobernante que ha tendido puentes, pero en el triunfo de Donald Trump o de Kamala Harris, pues vamos a esperar en la próxima administración y ya con un nuevo gobierno, pues algo que debe
preocuparnos, porque ellos están indicando pues una intervención definitiva, y esto es un anticipo, esto es un aviso. Y ni modo de decir, oye, ¿por qué te metes? Porque estaban haciendo algo que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo por las mismas autoridades mexicanas. Yo creo que nos está manifestando serias deficiencias, pero sobre todo hacia el futuro nos debe preocupar la actitud que pueda tomar nuestro vecino, que no ha sido precisamente muy prudente a veces para ejercer el poder en el ambiente mundial. Creo que también agosto y septiembre van a ser 2 meses verdaderamente inquietantes. Primero, la decisión de las cámaras de cómo se van a integrar. Me parece que la Constitución no permite la interpretación que está haciendo la Secretaría de Gobernación. Desde que Reyes Heroles diseñó el esquema mixto, es que los votos manifestaran o reflejaran la cantidad de representantes, proporcionalidad. Eso no tiene discusión, o sea, entonces ya no nos comunica el idioma español. Y lo que buscaba Reyes Heroles era estimular a las minorías, era que hubiera grupos parlamentarios, que hubiera deliberación, no que ahora vamos a grupos que se van a imponer por mayoría, que no requieren de consenso, y que eso evita una deliberación sensata, razonable, jurídica, para integrar las cámaras. Y si no hay grupos parlamentarios, si no hay voces, como lo decía don Jesús Reyes Heroles, la resistencia que apoye, pues entonces se va concentrando el poder. Y de ahí viene una reforma al Poder Judicial tremendamente peligrosa. Si el presidente López Obrador, y lo digo como él suele decir con todo respeto, antes de tomar posesión suspendió el aeropuerto de Texcoco y le ocasionó un gran daño al país, y ahora en el último mes intenta que se apruebe a nivel constitucional una reforma tremendamente complicada que va a tener que instrumentar su sucesora en situación totalmente adversa, porque su sucesora tiene una capacidad de maniobra cada vez más estrecha en cuanto a la integración de su equipo de gobierno, en cuanto a los problemas financieros, los problemas de las empresas públicas, y a eso se agrega que tenga que mover a un poder judicial y hacer elecciones y entrar en un proceso tremendamente complicado. Pues me parece algo sumamente grave hacia el futuro. Y una última reflexión, mi querido Hugo, porque tanto Claudia Sheinbaum como Javier May creo que están partiendo de algo que sinceramente yo creo que deberían de ponderar con mayor calma. El presidente se refirió a Javier May diciendo que él lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos luchado juntos, caminamos juntos en el éxodo por la democracia y desde entonces ha estado luchando, sostuvo el Ejecutivo Federal durante su conferencia matutina. May Rodríguez agradeció los comentarios del presidente. Yo creo que en los dos casos, tanto en Claudia Sheinbaum como en Javier May, deben preocuparse por sustentar su liderazgo en sus propios méritos. Ellos están cobijándose pues con la popularidad del presidente López Obrador, con ese resultado electoral que también está sujeto a análisis. Hay un artículo muy bueno de Gabriel Said el domingo de las dudas que despierta el proceso del que sale electa Claudia Sheinbaum, porque pues también no hay cosas que puedan sustentarse en un voto de convicción de la ciudadanía, sino manipulación de programas sociales, rebasar los topes de campaña, la intervención de las autoridades en los 3 órdenes de gobierno. Entonces, yo sí siento que el proceso electoral en México tampoco dio legitimidad de origen, o sea, la que da el voto a las autoridades que van a asumir el poder en las próximas semanas. Entonces, desde mi punto de vista, yo me atrevo a sugerir como un simple y humilde ciudadano que tengan que convencer a la ciudadanía que tienen la capacidad, los méritos, las ganas, la intención, la buena fe para poder asumir responsabilidades que son tremendamente complejas. Estamos viendo que se está deteniendo la inversión, ya México está creciendo a la mitad de nuestros socios de Canadá y de Estados Unidos. Esto sucedió también en el 2019 como consecuencia de haber suspendido el aeropuerto. Nosotros tuvimos en el primer año del gobierno de López Obrador un decrecimiento en la economía del 0.9%.
Y ahorita ya están haciendo consideraciones del 1.5. Estados Unidos va a crecer el 2.5. ¿Por qué? Porque si la economía norteamericana nos está jalando, las exportaciones en este mes, en el mes de junio, se cayeron. También el desempleo está fuerte. En Tabasco, en el sureste, está muy fuerte. Se están suspendiendo las obras porque pues ya están en el proceso último del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas. Entonces, yo sí siento que tienen un paquete muy fuerte y que tienen que gobernar en forma diferente para evitar la polarización. El mayor daño, la peor herencia que deja el presidente López Obrador es una sociedad escindida, fragmentada. Y eso requiere de trabajo político y de consolidar un liderazgo ya en el ejercicio del poder que nos permita que tengamos confianza y que tengamos credibilidad en nuestras autoridades. Ese sería mi comentario. Yo nada más le pregunto una cosa, por cierto, de la refinería, que la citaba, pues ya dijo López Obrador que el sábado empieza a producir al 100%. Pero además dijo algo más, dijo que ya nada más vamos a comprar el 15% y que vamos a producir arriba del 80%. A mí me gustaría que hiciera una reflexión. ¿A qué precio? Porque si va a producirlo a un precio más alto que el que se compra, pues sinceramente no entiendo. Yo creo que en la política energética tenemos varios mitos. O sea, el que se hable de esa soberanía energética, ¿qué es eso? Soberanía es un término jurídico, es una abstracción para que se concentre la autoridad en el Estado y que la ley emana de la autoridad. Esto desde el siglo XVI, el autor de este término fue Jan Bodino, aunque en Grecia y en Roma se hablaba de la majestas y la autoridad. Entonces, ¿por qué si lo puedo comprar más barato, me tengo que inclinar por producirlo yo más tarde, más caro? Ahora, las 6 refinerías no están listas. O sea, él está hablando de que se va a producir aquí de 350,000 o 360,000 barriles diarios, no, 250 o 260. Y Deer Park, que funciona muy bien allá en Estados Unidos. Pero las otras 6 refinerías, o sea, Salina Cruz, lo que es Minatitlán, lo que están en Tula, están en pésimas condiciones, Cadereyta, y están contaminando bárbaramente. O sea, inclusive están exigiendo que se cierren. Entonces, eso de que estamos produciendo, que es el mismo caso también de la electricidad, el Estado ya produce el 54%. A mí no me interesa quién genere la electricidad o quién la produzca, lo dije en programas anteriores. Me interesa que el servicio sea bueno y barato, o a precios accesibles, mejor dicho. La última, porque también escuché que decía que se le acaba el margen de maniobra a Claudia Sheinbaum, y hablaba usted de su equipo, pero ¿por qué? ¿Ve usted que se las están imponiendo o qué? Sí, yo siento que está, cuando menos, no sé, perdón mi audacia y mi atrevimiento, pero se ve que hay un forcejeo, inclusive en contra de lo que es la prudencia en política. Pues el presidente López Obrador, por ejemplo, anuncia funcionarios que aún no designa la presidenta teóricamente electa, ¿no? Y después ella ratifica lo que el presidente anuncia. Pues está viéndose, hay un forcejeo sin duda. Y hay 12, por ejemplo, empresas, está Comisión Federal de Electricidad y Pemex, que todo el mundo está pendiente, porque esas dos designaciones son tremendamente difíciles. Aquí yo manifesté, pues, la designación, por ejemplo, de Rosa Isela Rodríguez, y yo escribí inclusive un artículo en el Excelsior en donde dije adiós a la política. Yo no le veo perfil, nunca la he conocido, no la conozco, que me disculpe la señora, pero su trayectoria es de una periodista. El desempeño de la declaración que hizo con lo de la detención del Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán me pareció limitada. Yo tampoco veo que como secretaria de Seguridad haya dado destellos de talento y de manejo político. Y a la Secretaría de Gobernación se habla del viejo PRI, pero yo menciono, y lo he hecho aquí en este programa, los políticos que por ahí pasaron, y se veía un manejo político del país. Entonces, Claudia Sheinbaum sí va a tener serios problemas, sí va a tener un campo reducido de maniobra en lo financiero, por ejemplo. Hoy hay un artículo muy bueno de Enrique Quintana en El Financiero, que es para mí uno de los mejores economistas, en donde está hablando de que no se va a poder sostener
reducir el déficit fiscal, que este año es cerca de 6% del Producto Interno Bruto, a 3% el año próximo. Así mandaron los documentos de la Secretaría de Hacienda y él dice, esto no es posible. ¿Por qué? Porque van a sostener los gastos sociales, inclusive la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado de ampliarlos, y dice, ¿de dónde va a salir este dinero? Tienen que incurrir en déficit. Y un déficit de mayor del 3% va a comprometer la economía a muchos años de retracción. Pues, licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, mi estimado Hugo, te agradezco mucho, como siempre. Y pues que me disculpe el auditorio si me convierto en aguafiesta, pero yo prefiero ser aguafiesta, aunque me equivoque, y si me equivoco lo celebro, a venir a decir que las cosas están bien y resulte que después se salgan mal. Gracias, Hugo.